Hola Iglesia, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Les saluda Salvador Espinosa, pastor general de Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Pichilemu. El día de hoy tenemos el privilegio de estudiar el mensaje número 9 de nuestra serie El Gozo que Renueva, un estudio profundo del libro de Filipenses. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el propósito de nuestro mensaje? Es Corre tu carrera. Ese es el título de nuestro mensaje, Corre tu carrera. Porque el apóstol Pablo nos va a dar una analogía de que la vida cristiana es como correr una carrera. Y quiero que nos enfoquemos en esto hoy en día. Por favor, acompáñennos al capítulo 3 de Filipenses, si tienen allí sus Biblias en físico o si tienen sus Biblias en sus celulares, desde el 3 hasta el 16. Vamos a estar estudiando solo 5 versículos el día de hoy y vamos a profundizar para descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros aquí. Pero antes de esto, yo quiero dar nuestro contexto de Filipenses, ya que tenemos ya más de 2 meses de estar estudiando esta carta. Entonces quiero recontextualizar los métodos acerca de Filipenses. Todos sabemos y estamos bien claros que el autor de esta carta es Pablo, el apóstol Pablo. Es importante saber que Pablo no fue uno del círculo de los 12 discípulos. Pablo fue llamado mucho después. En Hechos capítulo 9 vemos su conversión y vemos que allí cuando él tiene su encuentro con Cristo, allí es cuando él recibe el llamado y también recibe el apostolado de parte de Cristo mismo. La fecha en la cual se escribió esta carta es entre el año 60 al año 62 después de Cristo. El origen es Roma. Pablo estaba en Roma y Pablo estaba en la prisión. Él estaba en una especie de encarcelamiento doméstico. El destinatario de esta carta, a quienes Pablo le escribió esta carta, quienes recibieron esta carta fueron los filipenses. Y también el destinatario de esta carta es universal, es decir, nosotros, hoy en día, la iglesia del 2023, 24, 2025, 2026, hasta que Cristo venga. La literatura de esta epístola es una epístola teológica, simplemente una epístola teológica. ¿Cuáles son los métodos de esta carta? Un método es con respecto al descubrir la idea y la razón por la cual este libro fue escrito. Y bueno, la idea es promover la unidad en Cristo y también animar a que la iglesia tenga una vida de gozo en Dios. Esa es la idea por la cual Pablo escribió este libro, y la razón por la cual Pablo también escribe este libro es agradecerle a la iglesia de Filipos por el regalo o por la ofrenda que le mandaron por medio de Epafrodito. La segunda razón de esta carta es arreglar los conflictos y desacuerdos dentro de la iglesia. Esos son los métodos, ¿no es cierto?, de Filipenses. También es importante saber que la carta de Filipenses hace parte de un grupo selecto de otras cartas o libros, y ese grupo selecto de estos libros son las famosas cartas de la cautividad, las cartas de la prisión. Y los libros que hacen parte de estas cartas de la prisión son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Pablo escribió estos 4 libros o estas 4 cartas desde la prisión. Los 4 libros tienen la misma fecha, 60 al 62 después de Cristo, y se conocen como las cartas de la cautividad o las cartas de la prisión porque Pablo las escribió desde la prisión cuando estaba en Roma. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Estas son las famosas cartas de la cautividad. ¿Cuáles eran las cualidades de la iglesia en Filipenses? Bueno, empecemos por las debilidades. Las debilidades de la iglesia de Filipenses era, primero, la desunión. Era una iglesia que luchaba mucho con la desunidad. Había mucho egoísmo en esa iglesia. El otro motivo era motivaciones erradas, motivaciones egoístas y motivaciones propias. Nadie buscaba la comunión, cada quien hacía lo que quería. Desacuerdos y también mucha tristeza. Por eso Pablo, el tema central de su carta va a ser el gozo. Busquen y encuentren su gozo en Dios.
Las fortalezas de la iglesia son también las siguientes. Ellos eran muy dadivosos. De hecho, por eso Pablo les agradece por la ofrenda que le enviaron con Epafrodito. Eran muy generosos, muy dadivosos, muy esforzados, transparentes, íntegros y obedientes. Estas son las fortalezas y las debilidades de la iglesia de Filipos. Otro punto importante acerca de Filipenses es que es la primera iglesia. Filipenses es la primera iglesia que se fundó en Europa. Es la primera iglesia que se plantó en el perímetro geográfico del continente europeo. ¿Ya? Las otras iglesias se plantaron, ¿no es cierto?, en lo que es las afueras de Europa, pero Filipenses es la primera iglesia que se plantó en Europa. Como último dato tenemos la distancia que había desde Roma, donde Pablo escribió la carta, hasta Filipenses. La distancia es de más o menos 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros habían, o hay de hecho, desde Roma hasta Filipos. Estamos hablando que en vehículo, si se maneja en una línea recta, son 20 horas aproximadamente 1 hora, hora y media en avión. También tenemos aquí, en ese tiempo, ¿no es cierto?, no habían ni vehículos, no había tampoco aviones, no habían carreteras, entonces era mucho más tiempo de viaje, aproximadamente 2 semanas, de 2 a 3 semanas de viaje para llegar desde Roma hasta Filipenses. Ese es nuestro contexto de la carta de Filipenses, 7 minutos de contexto, y con esto dicho quiero que por favor procedamos a el mensaje. Dijimos que el título de nuestro mensaje es Corre la carrera o Corre tu carrera, ¿ya? Porque eso es lo que Pablo nos va a decir, eso es lo que Pablo nos va a animar acá en estos 5 versículos. Leamos el primer versículo, que es el 3:12. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo, yo avanzo por si logro hacer aquello para lo que fui también llamado por Cristo Jesús. Amigos y hermanos, Pablo dice: yo no lo he alcanzado todavía. Yo no he alcanzado nada todavía. Pablo dice: yo no he alcanzado nada todavía. Lo digo porque aún estoy aquí en la tierra. Aún estoy en este mundo. Aún estoy en este lugar. Y mientras yo esté en la tierra, mientras yo esté en el mundo, mientras yo esté en este lugar, mi objetivo es seguir. Mi objetivo es avanzar. En esta tierra, dice Pablo, tengo que cumplir el llamamiento que Cristo me dio. Él me alcanzó con un propósito y ese propósito lo debo cumplir. Pero ojo, dice Pablo, yo no he alcanzado nada todavía. Yo tengo un llamado y ese llamado tengo que cumplirlo. Y lo estoy cumpliendo. Estoy proyectado todavía. Tengo mucho trabajo por hacer. Pero aún así, dice Pablo en el versículo 12, yo no lo he alcanzado todavía y sigo con mis ojos puestos en la meta. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y excediéndome a lo que está por delante. Pablo en el versículo 13 vuelve a repetir lo que dijo en el versículo anterior. Por si no les quedó claro, va a decir en el versículo 13, lo voy a repetir otra vez. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero lo que fue conmigo en el pasado, eso ya lo he olvidado y ahora me enfoco en lo que está por delante. Pablo habla aquí del pasado y el futuro. Pablo dice, por segunda vez, yo no he alcanzado nada todavía, pero quiero decir de que yo estoy enfocado en el presente. Pero lo que ha pasado, lo que quedó atrás, pero yo tengo que seguir. ¿Cuál era el pasado de Pablo? Bueno,
Antes de hablar del pasado de Pablo, también es importante mencionar que todos tenemos un pasado, todos tenemos un testimonio, todos hemos tenido un pasado difícil. Pero ¿cuál era el pasado de Pablo? El pasado de Pablo era que él era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que perseguía a los cristianos. El pasado de Pablo era que él encarcelaba a los creyentes por predicar a Cristo. Pablo era considerado un enemigo de la cruz. Pablo era un enemigo de la cruz. Y todos tenemos un pasado, todos tenemos traumas, todos hemos tenido problemas, todos hemos sido heridos, todos hemos sido dañados, ya sea por nuestros propios padres, por nuestros seres queridos, ya sea por pastores, por líderes, por personas que amamos. Todos tenemos un problema, todos tenemos un pasado, todos tenemos un testimonio. Pero aquí Pablo en el versículo 13 va a decir, yo me olvidé ya de lo que pasó. Ahora estoy enfocado en el presente. Así que, iglesia, sea cual sea su pasado, si tiene que ver con la niñez, si tiene que ver con su juventud, con su adolescencia, si tiene que ver con lo que ya pasó, si tal vez un líder, un pastor, un amigo, un ser querido, un amigo cercano lo traicionó, lo hirió, pase la página, avance, siga corriendo su carrera. Dice Pablo, me olvido de lo que ha pasado y tengo que seguir hacia adelante. Eso es el pasado de Pablo. Ahora, hablemos acerca del futuro, lo que Pablo tenía por delante. Pablo tuvo un pasado y obviamente ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que era un perseguidor de la iglesia, pero Pablo dice, todavía tengo trabajo por hacer, todavía tengo cartas que escribir, todavía tengo iglesias que visitar, todavía tengo trabajo por hacer, gente que pastorear, libros por escribir. Estoy proyectado, no tengo tiempo para perder, sino que necesito avanzar, necesito caminar, necesito avanzar. Por eso dice Pablo en el versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, olvidando el pasado y extendiéndome hacia lo que está por delante, extendiéndome hacia el futuro. Pablo nos anima aquí a dejar el pasado. Deja tu pasado. Muchas personas hoy en día hablan y predican y enseñan acerca de los fantasmas del pasado. Ay, los fantasmas del pasado me han visitado. Claro, siempre de alguna manera nuestra mente va a recordar. Nuestra mente va a recordar cosas. Siempre nuestra mente se va a acordar de lo que ha pasado. Pero el punto es no vivir en eso. Tenemos que avanzar. Porque usted tiene trabajo por delante. Así que, iglesia, avance. Usted tiene trabajo por delante. Usted tiene hijos que criar, hijos que edificar. Usted tiene trabajo por hacer. Usted tiene que edificar, ¿no es cierto?, un hogar. Usted tiene que edificar una familia. Usted tiene trabajo por hacer. Usted está proyectado. Tiene cosas por hacer. Hay cosas por hacer. Así que no se quede pegado en el pasado. No se quede pegado en usted mismo, no esté tan enfocado en usted mismo, no esté tan enfocado en su problema, porque la vida sigue pasando, la vida sigue girando, pero usted no puede quedarse pegado allí enfocado en usted mismo. Versículo 14. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo va a usar la analogía aquí en el versículo 14, Pablo va a usar la analogía de un atleta que corre una carrera. Usted tiene que saber que los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tienen su inicio 700 años antes de Cristo y empezaron en Olimpia, en la ciudad de Olimpia, Grecia. Entonces, para los tiempos del Nuevo Testamento, para los tiempos de Pablo, ya eran muy populares. Los Juegos Olímpicos ya eran muy populares. Y esto es parte de la historia universal. Esto es algo que se sabe en la historia universal. Y Pablo está poniendo el ejemplo de estos juegos, de estos corredores, de estos atletas, de estos competidores que corren con la mirada puesta en la meta. Pablo habla aquí acerca de la carrera de la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Pero Pablo está diciendo esto, que el premio
de una vida cristiana, el premio de la carrera de una vida cristiana no es una hoja de laurel, como era en los años anteriores, una corona de hoja de laurel o una corona de hojas de olivo. Aquí Pablo está diciendo que el premio de la carrera de la vida cristiana es la vida eterna. Si usted compara una corona de hojas de laurel o una corona de hojas de olivo, no tiene nada que ver con la preciosura de la vida eterna. Entonces, aquí usted puede ver de que una cosa sí vale la pena y la otra cosa no vale la pena. Entonces, lo que vale la pena es correr por una vida cristiana, es correr la carrera de la fe. Y Pablo no es el único versículo en Filipenses que habla acerca de una carrera. Pablo habla, por ejemplo, en 1 Corintios 9:24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Y Pablo dice, corran de tal modo que puedan ganar. Tenemos otro versículo en Gálatas 2:2. Pablo dice, subí a Jerusalén, dice, para hacerles saber que yo no había corrido en vano. Gálatas 5:7 también nos dice, vosotros corrían bien. Pablo les dijo a los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para obedecer otra verdad? Esos son los versículos que Pablo habla, ¿no es cierto?, acerca de las carreras. Tenemos Hebreos 12:1, por ejemplo, si bien no fue Pablo con claridad quien escribió el libro de Hebreos, pero también en Hebreos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, dice Pablo. 2 Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hay muchos versículos que Pablo habla, ¿no es cierto?, acerca de las carreras. Hay otros versículos que hablan y dicen, yo no corro en vano, no corro ni peleo como quien da golpes al aire. Entonces Pablo aquí está diciendo, no corran en vano, no trabajen en vano. Pablo anteriormente aquí en Filipenses también les dijo a los filipenses y les animó a decirles lo siguiente, les dijo, hagan que mis prisiones valgan la pena. No quiero saber, o qué triste sería saber de que yo estoy aquí preso y estoy preso por nada. Estoy preso por nada. Estoy preso por nada. Qué triste sería. Pablo dice, qué terrible sería saber que todas las cárceles, todas las prisiones, todas las persecuciones han sido en vano. Por eso Pablo dice, no quiero correr en vano. No quiero correr en vano. No quiero correr por nada. Entonces, ustedes tampoco. Corran con un propósito. Corran su vida cristiana con un propósito. Pero la vida cristiana no se trata de salir corriendo a lo loco y cansarse en el camino. Tampoco tiene que ver con correr a medias, llegar hasta la mitad de la carrera, sino que tiene que ver con correr con el ritmo del reino de Dios, con el ritmo de la palabra de Dios, con el ritmo, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios, con el ritmo de Dios. No con tu ritmo, no con mi ritmo, no con el ritmo de los demás, sino que con el ritmo de la voluntad de Dios, con el ritmo del reino de Dios, con el ritmo de la palabra de Dios. Con ese ritmo se tiene que correr. Y en esa carrera se va a poner a veces cuesta arriba, van a haber obstáculos, van a haber cosas, ¿no es cierto?, difíciles, pero tenemos que seguir la carrera y el enemigo va a querer sacarnos, va a querer descalificarnos de esa carrera, pero la tenemos que correr. Pero aquí Pablo está hablando más allá de eso, está hablando de una carrera que va mucho más allá, la carrera de la fe, la carrera del amor, la carrera de los frutos del Espíritu, la carrera de la generosidad, la carrera de la obediencia, la carrera del ministerio, la carrera de la paternidad, la carrera de ser padre, de ser madre, de ser esposo, la carrera de criar bien a tus hijos, la carrera de un buen testimonio, correr la carrera de la mansedumbre,
correr la carrera de la santificación, correr la carrera de la santidad. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Cómo estás haciendo tu carrera? A eso Pablo está apelando. Tienes que correr la carrera con los ojos puestos en la meta. Los ojos puestos en la meta. Así que ¿dónde está poniendo sus ojos usted, iglesia? ¿Cómo está corriendo su carrera? Tiene que correr con el ritmo de la palabra de Dios. No corra lo loco. Tampoco se quede parado en las cosas del pasado, como Pablo está hablando. Corra su carrera. La vida cristiana es una maratón, es una carrera que tenemos que correrla y no tenemos que quedarnos pegados. Versículo 15, ¿qué es lo que dice? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si la otra cosa, o si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Aquí en el versículo 15 habla acerca de todos los que somos perfectos. No es que Pablo esté diciendo que nosotros los cristianos somos perfectos, nada que ver. Todo lo contrario, el que es cristiano es porque es imperfecto, porque para los imperfectos y para los pobres de espíritu es el reino de los cielos. La palabra perfecto acá se traduce como maduro, madurez. En otras palabras, Pablo aquí está diciendo, así que todos los que somos maduros en la fe, sintamos lo mismo, seamos una misma cosa, seamos una iglesia del mismo sentir. Entonces Pablo aquí está diciendo, corran su carrera como yo corro mi carrera. Juntos corramos esta carrera como hombres maduros, como mujeres maduras. Juntos corramos la carrera de la fe, la carrera de la obediencia, la carrera de la voluntad de Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el versículo 16, Pablo dice, es aquí donde él apela a la unidad. Es aquí donde él anima a seguir una misma regla. La regla de la fe, la regla del reino, la regla de Dios, la regla de la voluntad de Dios, las reglas que Dios nos ha dado. Eso es lo que está diciendo acá este versículo. Y como conclusión, iglesia, enfoquémonos una vez más en la carrera, por favor. Usted tiene que saber que usted tiene un propósito en esta vida. Existen las 4 preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito de la vida en esta tierra? ¿Usted ya se hizo estas preguntas? ¿Quién soy? ¿Usted sabe quién es? ¿De dónde vengo? ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Para dónde voy? ¿Usted sabe para dónde va después de morir y también aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Usted sabe ya cuál es su propósito? Estas son las 4 preguntas fundamentales de la vida. Las 4 preguntas que todo el mundo allá afuera se hace. Y usted tiene que saberlas. Y no solo saberlas, sino que también tiene que correr en base a estas 4 preguntas fundamentales. Las 4 preguntas fundamentales de la vida. Usted tiene que saber correr en base a estas preguntas. Así que, iglesia, corra su carrera. Corran su carrera, corramos juntos la carrera de la cristiandad, la carrera de la fe. Pablo llegó al final de sus días y dijo, he peleado, he corrido la buena carrera. La vida cristiana es una carrera que tiene que ser corrida. No se quede en el camino, no se quede por allá tirado, no se quede por causa de los conflictos, no se quede por causa de los desacuerdos, no se quede atrás por la causa del pecado, no se quede atrás. No quede descalificado de esta carrera por la rebelión, no se quede pegado en el pasado, no se quede pegado estando enfocado en mi problema, en mi herida, en mi condición. Avance, avance, avance y avance. Corra su carrera, corra la carrera de la santidad, la carrera del amor, la carrera de la obediencia, la carrera de los frutos del Espíritu, la carrera de la piedad, la carrera de la mansedumbre, la carrera del dominio propio. Iglesia, corramos la carrera. Deje de ser pasivo, deje de ser pasiva, sea proactiva, sea proactivo. Movámonos, avancemos, corramos esta carrera, porque el premio de esta carrera no es una corona de hojas de laurel, no es una corona de hojas de olivo.
es la vida eterna. El premio de esta carrera es ver el rostro de Cristo, es estar por la eternidad con Él. No quedemos descalificados de esta carrera de la fe. Esto es lo que Pablo nos está diciendo y les está diciendo a los filipenses en el capítulo 3. No queden descalificados de la carrera. Por ningún motivo paren de correr. Busquen al Señor, busquen la cruz, busquen la presencia del Señor. Vivan y desarrollen una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de creer y una vida piadosa, una vida conforme al ritmo de las Escrituras. Este es el mensaje, iglesia, que el Señor me los bendiga y recuerden, no dejen de correr, siga corriendo su carrera, no se quede quieto, no se quede parado. Nos vemos en nuestro próximo mensaje y que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.